Los médicos dijeron que era el final, pero Dios tenía otros planes. Recuerdo exactamente la expresión del rostro del médico. Bajó los ojos, respiró hondo y susurró: «Tienes que ser fuerte». Fue allí donde entendí que la medicina me había abandonado. Pero dentro de mi espíritu, algo ardía de manera diferente. No fue una revuelta. Era una esperanza cruda, nacida del dolor. Una certeza silenciosa de que el cielo aún no había dicho la última palabra. Y eso es exactamente lo que pasó. No soy un predicador. No tengo una iglesia. No tengo un puesto. Pero tengo un testimonio de que enfrentará incluso a aquellos que dicen haberlo visto todo. Lo que les voy a contar aquí, ni mi madre lo cree hasta el día de hoy. Pero sucedió. Me dejé llevar. Y en el cielo recibí la sanación que ningún hospital pudo darme. Este vídeo no es un llamamiento para impresionarte. Es una advertencia. Porque si Dios lo hizo por mí, también puede hacerlo por ti. Pero lo que Él me mostró allí sacudirá a mucha gente. Antes que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Leticia. Tengo 33 años. Soy de Belo Horizonte. Nunca pensé que un vídeo mío daría la vuelta al mundo. Pero tampoco pensé nunca que mi espíritu dejaría mi cuerpo, cruzaría dimensiones, sería llevado al trono de Dios y regresaría vivo y sanado. Si estás enfermo, desanimado o sientes que has llegado al final del camino, mira esto hasta el final, porque el final para ti podría ser el comienzo del cielo. No estoy aquí para hablar de religión. Estoy aquí para contaros lo que vieron mis ojos, lo que mi alma sintió. Y por más absurdo que parezca, hay una verdad ardiendo dentro de mí. El tiempo de la gracia se está acercando, y quien aún no se haya rendido, se arrepentirá amargamente. En el cielo vi cosas que no puedo olvidar, y vi lo que les pasa a los que juegan con la eternidad. Siempre he estado sano. No era del tipo que vive en un hospital, ni tenía antecedentes de enfermedades graves en su familia. Trabajé, cuidé la casa, asistí a la iglesia. Pero a los 32 comencé a sentir algo extraño. Era como si mi cuerpo me estuviera abandonando lentamente. Primero vinieron las náuseas, luego el dolor en el pecho. Al principio pensé que era estrés, cansancio, pero empeoró. Empecé a perder peso sin explicación. Tenía fiebre por las noches y un cansancio tan fuerte que incluso levantarse de la cama parecía una lucha contra la gravedad. Sabía que algo andaba mal, pero no quería aceptarlo. Mi familia intentó animarme. Decían que solo necesitaba descansar, hacer algunas pruebas, pero mi espíritu ya estaba inquieto. Y lo que nadie sabía es que estaba llorando en secreto. No fue solo porque tenía miedo de morir, sino porque no entendía lo que Dios quería de mí. Recé en silencio, con ira y fe al mismo tiempo. Le pregunté: «Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué mi cuerpo me traiciona?» Y fue en este conflicto que algo dentro de mí empezó a morir. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí empezó a despertar. Hice una batería de exámenes. Tomografía, biopsia, ecografía. Recuerdo el silencio de los médicos mientras miraban las pantallas. Esa expresión en el rostro de alguien que lo ha visto antes, pero duda en decirlo. Cuando recibí el diagnóstico, fue como si el suelo desapareciera. «Leticia, tu caso es grave. Tu cuerpo está luchando contra sí mismo. Es autoinmune. La evolución es impredecible». Hablaron con hermosas palabras, pero todo lo que entendí fue: «Vas a empeorar. No sabemos cómo curarte». Salí cargando con más de un papel. Llevaba una frase a la espalda. Mi rutina se convirtió en un hospital. Cada semana había un nuevo examen. Cada amanecer, una oración diferente. Mi fe estaba flaqueando. Hubo días que clamé con fuerza. Sentía a Dios cerca. En otros, el silencio era tan grande que parecía como si el cielo me hubiera bloqueado. Y el dolor no hizo más que crecer. En los huesos, en la sangre, en el alma. Era como si todo estuviera aplastado dentro de mí. Cada mañana, el espejo reflejaba a alguien que no reconocía. La enfermedad me quitó las fuerzas físicas, pero empezó a prepararme espiritualmente. Pero todavía no entendía eso. Fue entonces que una noche
Solo en mi habitación, con las luces apagadas y respirando pesadamente, dije algo que nunca antes había dicho. Señor, si tengo que vivir así, entonces llévame. Lloré como un niño, por el dolor, por el miedo, por el desamparo. Ya no quería luchar contra algo invisible, solo quería paz. Y ahí, en ese punto de agotamiento, sentí que el cielo me había escuchado por primera vez, no con respuesta, sino con presencia. Una presencia que calmó mi mente y calentó mi espíritu. Fue esa noche que todo empezó a cambiar. No externamente, sino internamente. Algo en mí se desprendió de la carne. Era como si hubiera tocado algo eterno, sin siquiera salir de la habitación. Y aunque todavía estaba enfermo, empecé a darme cuenta de que había algo más grande detrás de ese sufrimiento. No fue un castigo, fue una preparación. Y aunque no entendí todo, decidí continuar. Decidí que si Dios quería enseñarme algo de eso, lo escucharía, incluso si fuera en mi último aliento. Las noches empezaron a verse diferentes. No fue algo físico. Era como si una presencia me estuviera mirando. A veces me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, pero sin miedo. Fue más como un llamado. La respiración se volvió pesada. La habitación parecía más pequeña, y una suave luz entraba por las rendijas de la ventana. Nadie vio, nadie sintió, pero yo supe. Dios me estaba rodeando, preparando mi espíritu para algo que mis ojos aún no podían ver. Incluso sin una voz audible, sabía que Él estaba diciendo: espera un poco más. Mi cuerpo continuó deteriorándose. Ya no podía comer adecuadamente. Cada cucharada de comida parecía una carga. Evité el espejo porque no soportaba la imagen frágil que me daba. Se me cayó el pelo, me temblaban las manos e incluso bañarme se convirtió en una tarea difícil. Pero al mismo tiempo, mi alma creció. Era extraño, casi incoherente. Cuanto más moría el cuerpo, más despertaba el espíritu. Empecé a tener visiones en oración, pequeños destellos de luz, un sonido suave que parecía lejano, pero familiar. Fue como si el cielo comenzara a sintonizarme. Una mañana, mientras lloraba suavemente, le pedí a Dios una señal. Señor, si realmente estás conmigo, entonces háblame de una manera que no tenga dudas. No esperé una respuesta. Estaba demasiado cansado para esperar por algo. Pero esa misma noche tuve un sueño. Un lugar blanco, sin puertas, sin ventanas. Yo estaba en el suelo, postrado, y vi una sombra brillante que se acercaba. No había rostro, pero había paz. Cuando desperté, la habitación todavía parecía llena de esa atmósfera. Fue la primera vez que sentí que algo sobrenatural me tocaba físicamente. Mi madre dijo que estaba delirando a causa de la medicación. Mis amigos se mudaron. En la iglesia, algunos me abrazaron y oraron, otros susurraron que debía estar en pecado. Pero no culpo a nadie. No todo el mundo está preparado para entender lo que Dios hace detrás de escena, y es por eso que muchas personas solo creen cuando ven preparado el milagro. Pero me estaban cortando en la oscuridad, y solo aquellos que han sido aplastados por el dolor entenderán lo que estoy diciendo aquí. Dios no aparece entre la audiencia, aparece detrás de escena del alma. Hubo un día en el que me desmayé en el baño. Solo, caí al suelo frío, sin fuerzas para gritar, sin fuerzas para levantarse. Me quedé allí casi una hora, mirando al techo, con la visión borrosa. Y fue en ese momento que dije: Padre, si el cielo es real, entonces llévame allí, aunque sea por un minuto, solo para que sepa que el Señor no me ha olvidado. No sabía que esta oración sería escuchada con tanta precisión. No tenía idea de que el cielo realmente me llevaría. No fue una metáfora. Fue literal, y cada vez estaba más cerca. Después de ese día, algo cambió en mí. Una paz diferente me invadió. No fue paz para quienes se resignaron a la muerte. Era la paz de quienes aceptan que Dios está escribiendo una historia por encima del entendimiento humano. Empecé a prepararme, no con medicinas, sino con oración. Borré series, apagué las redes sociales y me sumergí en la adoración.
Todas las noches, de rodillas, incluso en el dolor, incluso en el silencio, decía: «Háblame, Señor». Y fue así, en una de esas madrugadas, que el cielo se abrió por primera vez. Recuerdo perfectamente esa noche. Era un jueves. La lluvia golpeaba levemente la ventana y yo estaba en mi habitación con la luz apagada, solo una vela encendida. Ya no oré por curación. Ya no pidió más explicaciones. Solo dije: «Haz tu voluntad». Fue entonces cuando sentí un fuerte calor en mi pecho. No fue fiebre. Fue como si una llama se hubiera encendido en mi interior. Mi visión se volvió negra por unos segundos, y el silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Yo sabía, algo estaba por llegar, y no fue de aquí. Mis ojos comenzaron a lagrimear, pero no era dolor. Fue una mezcla de alivio, miedo y presencia. Una presencia que llenó toda la habitación. No vi nada, pero sentí todo. Sentí que el colchón se hundía como si alguien se hubiera sentado allí. No tenía miedo. De lo contrario, mi cuerpo temblaba, pero mi espíritu estaba en paz como nunca antes. Cerré los ojos y comencé a susurrar: «Háblame, Señor. Si es ahora, estoy lista». Y fue entonces cuando todo cambió. El tiempo se detuvo. El espacio se ha ido. Y dejé de estar en mi habitación. Es difícil de explicar con palabras. No fue un sueño. Mi cuerpo todavía estaba en la cama, pero mi alma fue atraída como un imán celestial. Sentí que mi espíritu se separaba de la carne. No dolió, pero fue intenso. Fue como atravesar un velo invisible. Vi mi propio cuerpo acostado, como si estuviera durmiendo. Y entonces todo se puso blanco. Un blanco tan puro que los ojos carnales nunca podrían soportarlo. Era como flotar en medio de una eternidad sin tiempo. Vi luces, pero no era luz de lámpara ni luz del sol. Era luz viva. Eso respiró. Quien me miró. Frente a mí, una escalera dorada ascendía al infinito. No caminé. Ella fue secuestrada. Sentí un canto suave, como si millones de voces estuvieran adorando al mismo tiempo. Y sobre todo, un perfume, un olor dulce y sagrado que lo invadía todo. Eso no fue imaginación. Era la realidad más concreta que jamás había experimentado. Y allí supe. Me dejé llevar. Empecé a escuchar una voz. No era un hombre ni una mujer. Era como si el universo mismo me estuviera hablando. Una voz firme pero amorosa. Ella dijo: «Hija, he oído tu llanto. Ha llegado el momento de mostrarte lo que los ojos humanos no pueden ver». Quería responder, pero no pude. Él simplemente lloró. Las lágrimas brotaron de mi rostro espiritual, como si mi alma también pudiera derramarse. Todo en mí estaba roto. Ya no pensaba en la enfermedad. Solo quería quedarme ahí, en ese lugar donde no había dolor. Y fue entonces que vi el trono. No puedo describirlo en detalle porque mis palabras son limitadas, pero era majestuoso, imposible de entender por la lógica humana. Había una luz que provenía de él, una luz que no ardía, sino que penetraba hasta lo más profundo del alma. No vi una cara, pero vi gloria. No vi un cuerpo, pero vi poder. Y aún sin entender todo lo que estaba pasando, sabía que estaba ante el Creador, de Alfa y Omega, del único que podía sanar mi cuerpo y también mi alma. Quedé postrado, sin fuerzas para levantarme. Ante esa presencia lo único que quedó fue el silencio, pero fue un silencio total, lleno de gloria, lleno de verdad. Sentí como si todos mis pecados hubieran quedado expuestos allí, incluso sin que nadie me acusara. Sabía que ese lugar era demasiado sagrado para las mentiras, la vanidad o el orgullo. Estaba temblando, no por miedo a ser destruido, sino por la conciencia de estar ante aquel que me conocía por completo. Era como si mis huesos, mi historia y hasta mis pensamientos estuvieran desnudos ante la eternidad. Entonces, escuché de nuevo esa voz. «Hija, te conozco desde el útero. Antes de que los médicos te examinaran, ya conocía tu dolor. Antes de tu primera lágrima,
ya había separado tu vida. Pero este quebrantamiento era necesario, porque tu espíritu estaba dormido. Lloré. Por primera vez lloré juntos de pesar y gratitud. No sabía que estaba tan lejos de Dios hasta que me vi tan cerca de Él. Y allí no solo me enfrentó a mí, Él comenzó a restaurarme. Vi algo como una mano de luz acercarse a mí. No toqué el cuerpo, toqué lo que había más allá. Era un sentimiento imposible de explicar. Fue como si todo el dolor que llevaba fuera arrancado al mismo tiempo. Físico, emocional, espiritual. Me invadió una ligereza. Mi pecho pareció abrirse y un aliento invisible invadió mi ser. La mano se alejó, y sabía que algo dentro de mí había sido sanado. No fue una sugerencia ni un alivio temporal. Fue una transformación. La voz continuó. Tu cuerpo no era más que un reflejo de lo que estaba muerto en el espíritu. Pero hoy te doy vida. Y cuando regreses, llevarás contigo no solo la curación, sino la palabra que despierta a los que duermen. Estaba temblando. No quería volver. Le rogué que me quedara. Pero él me dijo, todavía hay propósito. Hay muchos que oirán lo que viste y creerán. Tu sufrimiento fue semilla. Ahora llega el tiempo de la cosecha. Fue allí donde comprendí que mi dolor no era en vano. Ella era parte de algo más grande. La luz comenzó a intensificarse. El canto angelical se hizo más fuerte. Sentí que era hora de bajar. No por mi voluntad, sino por misión. Y en ese momento, el ambiente se transformó. Vi una multitud ante el trono, y en cada rostro había algo diferente. Paz. Paz absoluta. Miraban hacia adelante, en adoración, como si el tiempo ya no existiera. Todo era tan perfecto, tan eterno, que regresar a la tierra parecía injusto. Pero sabía que tenía que obedecer. Mi curación fue solo el comienzo de lo que Dios quería hacer. Y luego, me hicieron retroceder. Como en un torbellino, mi espíritu descendió a una velocidad que no puedo calcular. Volví a ver mi habitación, vi mi cuerpo, vi el mundo, y sentí el peso de la gravedad alcanzarme. El dolor desapareció. La enfermedad había desaparecido. Pero algo más grande se había quedado conmigo. La certeza de que el cielo es real, de lo que Dios todavía habla, que Él todavía sana, y que todavía hay tiempo, pero no mucho. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba a oscuras, pero no vacía. Mi cuerpo se sentía diferente. Luz. Respiré profundamente, sin dolor, sin presión. Me toqué el pecho, la cara. Me incorporé lentamente. La fiebre había desaparecido. El malestar desapareció. El mareo ya no existía. Me senté en la cama durante unos minutos, intentando comprender. No fue un milagro emocional, fue real. Mi cuerpo, una vez condenado, quedó completamente restaurado. Y supe exactamente por qué. Había estado con Dios. Corrí al baño, me miré en el espejo y la imagen que vi fue diferente. Mis ojos ya no llevaban la muerte. Mi piel estaba viva. Mi rostro era el de alguien que había nacido de nuevo. Sentí una alegría profunda y silenciosa que provenía del espíritu. Caí de rodillas allí mismo, sobre las frías baldosas, y le di las gracias. Gracias, Padre, no por el cuerpo sanado, sino porque ahora realmente te conozco. No necesitaba un informe médico. Ya sabía que era un milagro. Al día siguiente acudí a la cita, según lo previsto. El médico entró en la habitación, sacó mis exámenes, me miró y frunció el ceño. Hizo algunas preguntas y lo examinó con escepticismo. Pidió nuevas pruebas. Repitió los mismos gestos que ya había hecho tantas veces. Cuando llegaron los resultados, guardó silencio durante unos minutos. Luego dijo: Leticia, no sé qué pasó, pero estás limpia. Totalmente. No hay más signos de la enfermedad. Pero aunque estaba curado, su mirada era la de alguien que no entendía o no quería entender. Intenté explicárselo, pero pronto me di cuenta. La gente quiere el milagro, pero no quiere oír hablar del cielo. Aceptan la curación, siempre que no implique lo sobrenatural. El médico que me acompañó dijo que podría haber sido un error en pruebas anteriores.
o alguna respuesta inmunológica espontánea. Sonreí. No discutí, porque no se discute con alguien que nunca ha tenido un encuentro con Dios. Regresé a casa sabiendo que mi testimonio no sería fácil de contar, y que muchos se reirían, dudarían o se alejarían. Cuando se lo dije a mi madre, ella lloró. Para la cura, sí, pero también por el susto. Dijo que se despertó en medio de la noche sintiendo que yo me había ido. Era como si tu alma me hubiera dicho adiós, dijo. Poco sabía ella que, en ese preciso momento, mi alma estaba ante el Creador. Poco a poco comencé a contar lo que veía y lo que oía, pero las reacciones de la gente me sorprendieron. Algunos se conmovieron, otros se sintieron incómodos, y otros simplemente dijeron, eso fue solo un sueño. Fue entonces cuando entendí. No todo el mundo quiere saber que el cielo es real, porque si el cielo es real, también lo es el infierno. Y esto afecta la vida de aquellos que todavía están apegados a la carne. Me di cuenta de que Dios no me envió de regreso para ser celebrado. Me envió a avisar. Y cuanto más hablaba, más sentía resistencia espiritual. Pero la curación que Él me dio no fue solo física, también fue coraje. Coraje para decir lo que vi, incluso si se burlan, aunque me llamen loco, porque lo que vi fue real, y el que crea también será tocado. Volver a la vida con un cuerpo sanado fue una bendición, pero el peso de la misión que conlleva, nadie lo ve. Ya no podía vivir como antes. Todo a mi alrededor parecía pequeño, vacío. Las futilidades me enfermaron. Las redes sociales me cansaron. Las conversaciones inútiles me inquietaban. Algo dentro de mí gritó, «Habla, testifica», pero estaba estancado. ¿Cómo puedo decirle al mundo que fui arrebatado y sanado en el cielo? ¿Cómo puedo explicarle a la gente racional que escuché la voz de Dios? Fue entonces cuando entendí. No era convencer, era declarar. Empecé a escribir todo, cada detalle, cada sensación. Reviví todo en oración, y su presencia regresó a la habitación. Empecé a orar más que a respirar. Ayuné sin esfuerzo, porque mi hambre era diferente. Quería almas. Quería que la gente entendiera que el tiempo se acaba. Empecé a grabar vídeos, a escribir textos, a abrir mi vida. Recibí apoyo, por supuesto, pero también el rechazo. Me llamaron mentiroso, fanático, alucinador. Pero ya nada de eso dolía, porque quien ha estado en el cielo no se estremece en la tierra. Me llamaron a dar testimonio en algunas iglesias. La mayoría de la gente me escuchó atentamente. Otros se sintieron incómodos, especialmente cuando dije que Dios me mostró personas que estaban en la iglesia, pero que no eran salvas. Sí, vi eso. Vi los rostros de personas que predican, pero no conocen al Dios que citan. Vi creyentes muertos, vestidos de religión, pero distantes de la presencia, y vi lo que les espera si no se arrepienten. Cuando dije eso, las miradas cambiaron. La reacción más común, silencio, y luego el desprecio. Pero continué. Porque Él me envió de regreso con una orden. Grita, aunque se burlen, porque muchos creerán. Comencé a recibir mensajes de personas que se sintieron conmovidas por mi testimonio. Personas curadas, personas que regresaron a Cristo, personas que abandonaron el pecado. Y fue entonces cuando entendí. Lo que viví no fue solo un milagro personal, fue una convocatoria espiritual, y ya no podía permanecer en silencio, incluso si fuera a costa de mi reputación, mis amistades o mi seguridad. Empecé a sentir el mundo de otra manera. Percibí opresión en lugares donde nadie sentía nada. Soñé con cosas que luego sucedieron. Dios empezó a mostrarme personas en oración, me reveló situaciones. No me convertí en un profeta escénico. Me convertí en un siervo alerta. Porque quien ha visto el cielo lleva marcas. Y los que llevan marcas se sienten incómodos. Pero acepté este llamado. No quiero seguidores. Quiero que la gente escuche, porque pronto muchos querrán escuchar. Pero será demasiado tarde. Y fue con este peso y este fuego que comencé a anunciar lo que veía.
Comencé a decir con todas las palabras: Jesús regresa. No es una frase de culto, es la realidad, y aquellos que todavía juegan a ser creyentes necesitan despertar, porque el tiempo de gracia se está acabando, y lo que me fue mostrado allí arriba sacudirá incluso a aquellos que se creen firmes. Ese es el final del acto 1, pero es solo el comienzo de la revelación. Después de mi regreso, pasé días reviviendo cada detalle de lo que vi, pero hubo una parte que me persiguió durante semanas: las revelaciones que Dios me mostró mientras estaba en el cielo. Él no me llevó allí solo para curarme. Quería mostrarme el estado del mundo. Y lo primero que vi fue la iglesia. No una iglesia física, sino la iglesia espiritual, el cuerpo de Cristo en la tierra. Y lo que vi me hizo llorar. Era como un campo de batalla. Algunos estaban de pie, con brillantes armaduras, pero la mayoría estaban caídos, heridos, y algunos incluso dormían en medio de la guerra. Escuché la voz nuevamente: Este es mi pueblo. Muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Sirven con los labios, pero su corazón está lejos. Corren tras las bendiciones, pero no me buscan. Vi multitudes dentro de los templos, cantando, saltando, bailando, pero el cielo estaba en silencio, porque no había adoración verdadera. Fue un espectáculo, emoción, pero sin santidad. Vi líderes exaltados en los altares, pero despreciados por el cielo. Vi manos levantadas en adoración, pero sucias ante Dios. Y entonces entendí: la iglesia necesitaba despertar. Urgente. Luego me llevaron a otro lugar. Vi la tierra desde arriba, un mapa gigante, y sobre él, sombras oscuras que se esparcen como humo. Eran demonios, sí, pero no como en las películas. Eran sutiles, inteligentes, silenciosos. Atacaron mentes, corazones, familias. Sabían que el tiempo se acababa y estaban acelerando la destrucción. Vi niños seducidos por las pantallas, jóvenes esclavizados por ideologías. Vi matrimonios desmoronándose, padres perdiéndose, madres desesperadas. Todo ocurre en silencio, bajo la etiqueta de normalidad. La voz dijo: Hija, el mundo ya está en su fin, pero mi iglesia todavía está durmiendo. Por eso te traje aquí, para ver, para hablar, para despertar a los que aún pueden salvarse. Vi relámpagos en el cielo, sonar de trompetas y un ejército espiritual preparándose. No eran ángeles con alas doradas, eran guerreros. Algunos parecían gente corriente, pero en el cielo estaban armados. Y entendí: hay elegidos entre nosotros, caminando como anónimos, pero preparados para el rapto. Y otros se están quedando atrás sin darse cuenta. Luego vino la parte más difícil. Me llevaron a un valle. No fue el infierno. Era como una cola, un lugar de espera. Vi caras familiares, personas a las que admiraba, que predicaban, cantaban, vivían una vida cristiana. Pero ellos estaban allí, en silencio, mirando al suelo. Y escuché: tuvieron tiempo, pero vendieron el evangelio. Usaron mi nombre en vano, y no se arrepintieron. Grité por dentro: Señor, úsame para evitar que más almas terminen aquí. Y él respondió: entonces habla, muestra lo que viste. Todavía hay tiempo, pero no mucho. Y fue en ese momento que entendí la urgencia. No fui al cielo solo para decir que el cielo existe. Fui a decir que hay un juicio real, que Dios está separando a los que son suyos, que el tiempo de la gracia se está acercando, y mucha gente que piensa que ascenderá, se quedará, no por falta de religión, sino por falta de arrepentimiento. El cielo me mostró esto con lágrimas, y ahora mi misión es mostrarlo con palabras. Empecé con un video sencillo, grabado con mi celular, sin maquillaje, sin guión. Simplemente me senté, respiré hondo y dije: me llevaron, y necesito contarles lo que vi. Hablé durante casi 20 minutos. Yo no prediqué. Acabo de presenciarlo. Sin gritos, sin ensayo. Solo la verdad. Publiqué sin expectativas.
Pero en menos de 24 horas el vídeo se volvió viral. Comentarios, mensajes, peticiones de oración. Personas de todo Brasil decían: lloré durante todo el vídeo. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Pero junto con los frutos, vinieron los huesos. Algunos líderes dijeron que estaba inventando esto para lucirme. Otros me acusaron de herejía. Dijeron que las mujeres no pueden enseñar. Ese arrebatamiento fue algo místico. Esa curación como esta solo ocurre en la Biblia. Recibí audios largos, amenazas veladas, críticas disfrazadas de consejos. Me di cuenta de que la mayor resistencia no venía del mundo, sino del interior de la iglesia. Pero no me callé, porque quien ha visto el cielo ya no le teme al ruido de la tierra. Sabía quién estaba conmigo. Las noches se volvieron más pesadas. Comenzaron los ataques espirituales. Tuve sueños perturbadores. Sentí presencias que intentaban silenciarme, pero también vi a Dios actuar. La gente empezó a buscarme en secreto. Mujeres llorando y diciendo: a mí también me llevaron, pero nunca tuve el valor de hablar. Jóvenes que dicen: dejé el porno después de tu video. Madres que regresaron a orar por sus hijos. Fue como si una llama volviera a encenderse, no por mí, sino por el testimonio que vino del cielo. Me invitaron a hablar en una vigilia. Cuando caminé por el pasillo, me temblaban las piernas. Pero cuando comencé a contar, sentí la misma presencia que sentí esa noche del rapto. El entorno ha cambiado. La gente lloraba sin entender por qué. Otros se arrodillaron sin que nadie se lo dijera. El Espíritu Santo se apoderó del lugar. Después de ese día, entendí que mi vocación no era la actuación, sino la confrontación. Y quien predica la verdad inevitablemente herirá el orgullo de muchos. Recibí invitaciones de canales, podcasts e incluso programas de televisión, pero los rechacé a casi todos. Dios me dijo: no negocies lo que te mostré, no conviertas lo sagrado en espectáculo. Así que seguí hablando de dónde había lugar para el arrepentimiento. Pequeñas iglesias, casas, grupos de oración. Nunca por la fama, siempre por la misión. Y cuanto más hablaba, más me daba cuenta. El mundo está muriendo de hambre espiritual, pero muchos pastores están sirviendo entretenimiento en lugar de pan de vida. Y aún así, continué, porque el cielo todavía resonaba dentro de mí. Y la voz que me sanó seguía diciendo: no temas, ve. Entendí que mi testimonio era como una trompeta. Quien tenga oídos oirá. Cualquiera que tenga un espíritu sensible temblará. Y quien lo rechace, que sea por elección y no por falta de aviso, porque estoy haciendo lo que Él me dijo. Y mientras tenga voz, hablaré. Porque lo que vi allá arriba, hay que decirlo aquí abajo. De todas las visiones que Dios me dio, esta fue la más fuerte, el más doloroso y el más claro. Una mañana, después de días de ayuno, tuve una experiencia que no era ni un sueño ni una visión común. Fue algo vívido, espiritual, como si mi alma hubiera sido transportada nuevamente. Vi el arrebatamiento, pero no como muchos imaginan. No fue bonito, fue caótico. El cielo se abrió con estrépito. El sonido de una trompeta sonó como un trueno que traspasó el alma, y los cuerpos empezaron a transformarse. Pero no todos. Vi gente siendo arrastrada en el aire como rayos de luz. Vi niños, ancianos, jóvenes, pero también vi a muchos quedarse. Llanto, gritos, corriendo hacia las iglesias que estaban cerradas. Vi pastores desesperados, personas que predicaron, pero se quedaron. Vi a líderes conocidos mirando al cielo y diciendo: ¿por qué, Señor? Y la respuesta fue clara: nunca me conociste, solo usaste mi nombre. La escena fue terrible, pero es cierto, y fue allí donde entendí por qué Dios me envió de regreso. Fue para avisar, para advertir. Vi familias divididas. Uno subió, el otro se quedó. Vi a padres secuestrados mientras los niños miraban. Vi a madres arrancarse el pelo con desesperación, y el dolor que sentí no fue carnal, sino espiritual. Era como si el cielo estuviera herido, porque a Jesús no le complace condenar a nadie. Llora por los que quedan.
pero Él es justo, y solo suben los que están preparados. Y muchos de los que piensan que lo son, no lo son, porque viven de las apariencias, no del arrepentimiento, de religión, no de intimidad. Escuché la voz de Dios decirme: esta generación será tomada por sorpresa. Están demasiado ocupadas con la tierra, y han olvidado que el tiempo de gracia tiene una fecha límite. Vi relojes caer del cielo marcando la medianoche. Vi ángeles llorando. Vi la tierra oscureciéndose. Vi la palabra siendo quitada de los púlpitos. Y vi las Biblias, cerradas, como si hubieran sido silenciadas. Fue el principio del fin. Y pocos estaban preparados. Era como si el mundo estuviera en adoración. Pero sin saberlo era el último. Cuando desperté, mi alma temblaba. Me tiré al suelo, boca abajo en el polvo, y lloré como nunca antes. Señor, úsame para despertar a aquellos que aún pueden ser despertados. Y él dijo: entonces habla todo. No dejes nada fuera, porque todavía hay muchos que oirán y creerán. Fue ese día que encontré el coraje para escribir todo lo que estás escuchando ahora. Porque esta visión no es la mía. Es para ti, a tu casa, para tu iglesia, para los que todavía juegan con Dios pensando que tienen tiempo. Y si estás escuchando esto ahora, debes saber, todavía hay tiempo, pero se le está acabando. Dios se está separando, y quien esté en el centro de su voluntad oirá la trompeta y se levantará. Pero el que se distraiga se quedará, y nada de lo que hagas después de eso ayudará, porque el tiempo de gracia no vuelve. Lo que vi me dejó una impresión, y ahora te toca a ti decidir. ¿Vas a vivir como si nada estuviera pasando? ¿O te vas a preparar? Porque el cielo no calla. Está gritando. Después de todo lo que he vivido, una cosa ha quedado clara. No regresé del cielo para ser celebrado. Regresé para ser escuchado. Y hoy, si estás escuchando mi voz o leyendo este testimonio, no es una coincidencia. Es Dios llamándote. Quizás estés enfermo, como yo. Quizás estés en pecado, frío, distraído o pensando que tu religiosidad te garantizará el cielo. Pero necesito decirte, el cielo no es para aquellos que parecen creyentes, es para aquellos que viven como niños. Y los hijos obedecen, se arrepienten y tienen intimidad con el Padre. No soy un santo, no soy teólogo. Solo soy una mujer de 33 años cuya vida fue interrumpida por Dios. Y me llevó al cielo. Me mostró el estado de la iglesia. Me curó. Me lo devolvió. Y él dijo: ahora habla. Y aquí estoy. No sé cuánto tiempo me queda. No sé cuánto tiempo nos queda. Pero sé que esta generación está siendo advertida. Y cuando suene la trompeta, no habrá excusas. No importa si tienes un puesto, fama, seguidores, o si te sabes toda la Biblia de memoria. Lo que importa es si naces de nuevo. Mi vida nunca volvió a ser la misma. No volví curado solo por fuera. Regresé con el espíritu despierto. Mi hambre ha cambiado. Mi visión cambió. Mis relaciones han cambiado. O que antes me atraía, o que me afasta. O que antes me distraía, o que me enoja. Porque cuando miras el cielo, la tierra pierde su brillo. Por eso, todos los días oro: Señor, manténme despierto. Guárdame de mí mismo. No me dejes volver a la rutina espiritual. Porque incluso aquellos que han visto el cielo, si no miran, pueden caer. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y Él no quiere asustarte. Él quiere salvarte. Todavía hay tiempo. Todavía hay gracia. Todavía hay arrepentimiento. Pero necesitas decidir. No se trata de sentir la piel de gallina. Se trata de cambiar tu vida. Se trata de la cruz. Se trata de entrega. Cristo no murió para daros un culto vivo. Él murió para darte una eternidad con Él. Y el rapto está más cerca de lo que imaginas. No es teoría. Yo vi, fui, y volví para advertirte. Podría haberme guardado esto para mí. Podría haberme quedado curado y en silencio. Pero no me llamaron para consolarme. Me llamaron para confrontación.
Y si este testimonio te dolió, si te conmovió, si te estremeció, agradece, porque todavía hay Espíritu Santo en ti. Todavía hay una posibilidad. Pero no ignore esta advertencia, porque el próximo arrebatado podría ser alguien a tu lado. Y si te quedas, recordarás estas palabras. Esos no son míos, son suyos, del Cordero, de Justo, de lo que vendrá en las nubes. Así que ahora te toca a ti. ¿Vas a seguir viviendo como si nada? ¿Vas a fingir que no escuchaste? ¿O caerás de rodillas, clamarás por misericordia y regresarás a la casa de tu Padre? El cielo me sanó, pero el cielo también me mostró que el tiempo se acabó. No juegues con la eternidad, porque cuando la puerta se cierre, no habrá una segunda oportunidad. Esta es tu oportunidad. Elección. Arrepentirse. Vive como si el arrebatamiento fuera hoy, porque puede ser.